Que no venga. Arruina el ambiente. No fueron palabras dichas en privado. Mi nuera lo dijo frente a todos, con esa voz dulce que usa solo cuando quiere herirme más fuerte. Se giró hacia mi hijo, como si yo no estuviera ahí, como si fuera un mueble viejo olvidado en la esquina. Yo solo había preguntado, ¿a qué hora será el cumpleaños familiar? Ella ni siquiera esperó a que él respondiera. Que no venga. Arruina el ambiente. Hubo risitas. Las tías dejaron de servir pastel. Un primo incómodo se aclaró la garganta. Mi hijo bajó la mirada. Yo asentí. Me levanté despacio, como quien ya está acostumbrado a ser borrado. Les deseé que la pasaran bien y caminé hacia la puerta. Pero antes de salir, escuché algo que me quedó dando vueltas. Mamá, ¿por qué no quiere que venga el abuelo? Siempre me trae dulces. La voz de mi nieto. Una flecha suave, pero certera. No dije nada. Solo cerré la puerta con calma. Pero antes de continuar, comenta aquí de qué ciudad o país estás viendo esta historia. Me encanta saber de dónde me escuchan. Aprovecha y deja tu like, porque esta historia te va a atrapar hasta el final. Permíteme presentarme. Soy don Alejandro Torres. Tengo 68 años, viudo desde hace 11, y vivo en Guadalajara desde que dejé de manejar camiones de carga por todo el país. Toda mi vida trabajé más de lo que dormí. Fui operador, mecánico, ayudante de ruta. Incluso fui dueño de un pequeño negocio de refacciones. No soy rico, pero tampoco soy tan pobre como muchos piensan. Aprendí a guardar silencio, a observar, a escuchar lo que otros dicen sin pensar que alguien está poniendo atención. Mi nuera, Sofía, nunca me quiso. Desde el primer día me miró como si fuera un estorbo, un recordatorio incómodo de que mi hijo venía de una familia sencilla, trabajadora, no de gente bien como la suya, que siempre se preocupó más por las apariencias que por la verdad. Pero ese día, algo en su tono me dejó claro que ya no era una simple falta de cariño. Era desprecio, un desprecio que mi hijo permitía. Cuando llegué a mi casa aquella noche, hice café y me senté en la mesa donde tantas veces celebré cumpleaños que sí eran felices. Respiré hondo. No iba a llorar por un comentario, no a mi edad, pero sí iba a recordar. Abrí la gaveta donde guardo mis documentos importantes, facturas antiguas, contratos, escrituras, papeles que nadie más en la familia sabe que existen. Entre ellos estaba uno que conocía mejor que mi propio nombre. La escritura del negocio que hace años puse en marcha con mi hijo, pero que por recomendación del contador quedó registrado a mi nombre. Mi hijo siempre creyó que era de él. Sofía también. Yo jamás los corregí. A veces dejar que otros se acostumbren a una mentira que ellos mismos inventaron es la mejor forma de que, un día, se topen con la verdad de golpe. Toqué la carpeta con la punta de los dedos. La guardé. No era momento de usar nada. Aún no. 3 días después de esa fiesta, cuando ya todos se habían olvidado de mí, sonó mi teléfono. Era Sofía. Su voz no era la misma. No había desprecio. No había seguridad. Había miedo. Señor, don Alejandro, ¿puede venir al negocio? El banco bloqueó todo. Los inversionistas están esperando. Y necesitamos que firme urgente. Hice silencio. Ella tragó saliva del otro lado. ¿Don Alejandro? ¿Está ahí? Yo seguí callado, pero no por duda. Por ironía. Por justicia. Hasta que finalmente respondí, con la calma que ellos confunden con debilidad. ¿No era yo quien arruinaba el ambiente? Al otro lado de la línea, silencio absoluto. Y ahí comenzó todo. No colgó de inmediato. Pude escuchar su respiración temblorosa, como si buscara una frase que la salvara de la vergüenza. Pero no la encontró. ¿Puede venir, por favor?, murmuró al fin, ya sin el tono altivo que usaba cuando me echó de la fiesta. Yo no contesté enseguida. Miré por la ventana. La calle tranquila, el sol de la tarde cayendo sobre los jacarandás. Mi taza de café todavía tibia. Había pasado buena parte de mi vida corriendo para resolver los problemas de otros. Pero ya no. Llegaré cuando pueda, dije despacio. Y colgué. No necesitaba decir nada más. Caminé hacia mi habitación, donde guardo una caja metálica que casi nadie conoce. La abrí. Dentro había fotografías, llaves antiguas, un reloj que perteneció a mi padre, y un sobre manila cuidadosamente sellado.
Ese sobre era una semilla que había plantado años atrás, cuando mi hijo y yo iniciamos el negocio de transporte regional. A él le urgía abrir la empresa, pero no entendía nada de trámites. El contador me dijo: «Don Alejandro, mejor deje todo a su nombre. Usted garantiza estabilidad. Los jóvenes cambian de idea muy rápido». Acepté. No lo hice por desconfianza. Lo hice porque conozco al mundo. Sé que las cosas cambian. Sé que el amor puede torcerse. Y sé que los papeles son más fieles que las personas. Guardé el sobre en la bolsa interior de mi chamarra. No para usarlo. Aún no. Pero para recordarme que la vida siempre te entrega herramientas, si sabes esperar. Cuando llegué al negocio, noté algo inmediato. El estacionamiento estaba lleno de camionetas de lujo que yo no reconocía. Carros de gente que nunca había puesto un pie allí. Al entrar, el caos era evidente. Secretarias corriendo, teléfonos sonando sin parar, la recepcionista con ojos llorosos. «Don Alejandro, gracias por venir», me dijo, como si yo fuera el único adulto en una sala llena de niños asustados. Caminé hasta la oficina principal. No tuve que preguntar dónde estaba mi nuera. La escuché desde el pasillo. «Diles que fue un error del banco, que ya casi lo resolvemos», gritaba. «No pueden retirarse, no ahora». Cuando entré, ella se quedó helada. «Ah, don Alejandro», forzó una sonrisa. «Gracias por venir tan rápido». «Vine cuando pude», respondí. Mi hijo estaba allí también. No me había llamado. No había preguntado si estaba bien. No había buscado explicaciones después de la humillación en la fiesta. Él solo dijo: «Papá, necesitamos tu firma. Es un asunto menor». Al escuchar eso, uno de los inversionistas, un hombre alto, con traje azul marino y paciencia agotada, giró hacia mí. «¿Usted es el dueño legal?», preguntó. Sofía se puso rígida. Mi hijo bajó la mirada. Yo asentí. «Así es. Todo está a mi nombre». Ese fue el primer microterremoto. Uno tan silencioso que dolió más. El inversionista suspiró con alivio. «Perfecto. Entonces, solo necesitamos que firme aquí para liberar las cuentas y continuar la operación». Me extendió una carpeta gruesa. No la tomé. «¿Puedo ver qué estoy firmando?», pregunté. Sofía se apresuró. «Es solo un trámite, don Alejandro. Una formalidad. Nada importante. Nada importante». La misma mujer que me prohibió ir al cumpleaños familiar. La misma que dijo que yo arruinaba el ambiente. La misma que nunca me ofreció un vaso de agua en su casa. «Me gustaría leerlo», repetí. Ella apretó los dientes. El inversionista me pasó los papeles. Los revisé despacio, línea por línea, firma por firma, y ahí encontré la primera bomba. El documento no solo desbloqueaba la cuenta, transfería toda la autoridad a mi hijo y a mi nuera, irrevocable. Cerré la carpeta, se la devolví. «No voy a firmar esto». La habitación se quedó muda. Podías escuchar el aire detenerse. Mi hijo dio un paso hacia mí. «Papá, por favor, si no firmas, perdemos todo». Yo lo miré. El mismo muchacho que un día me dijo que quería ser como yo. El que dormía en mis brazos cuando tenía pesadillas. El que prometió nunca olvidarse de quién lo crió. «¿Todo?», repetí. «¿O solo lo que creen que les pertenece?». Sofía intervino, perdiendo el control. «No puede hacer esto. Usted no entiende el mundo de los negocios». La ironía me sacó una sonrisa mínima. «Pero sí entiendo el mundo de los papeles». El inversionista frunció el ceño. «Don Alejandro, ¿sabe que este documento los dejaría a ellos como dueños únicos?». «Lo sé», dije. «Por eso no lo firmo». Mi hijo palideció. Sofía abrió la boca para gritar algo, pero la telefonista irrumpió en la oficina. «Disculpen, llegó alguien preguntando por usted, don Alejandro. Dice que es urgente». Todos se quedaron quietos. Yo sabía quién era. Y por primera vez en mucho tiempo, dejé que me vieran sonreír. Cuando escuché que alguien me buscaba, no me sorprendí. Había estado esperando ese momento desde la noche de la humillación, cuando Sofía dijo que yo arruinaba el ambiente, sin saber que su propio mundo estaba a punto de derrumbarse. La vida tiene un modo curioso de ajustar cuentas. Nunca avisa, solo llega. «¿Quién es?», preguntó mi hijo con la voz quebrada. La recepcionista dudó, como si supiera que su respuesta iba a detonar algo grande. «Un señor de cabello canoso»,
Dijo que usted lo conoce, don Alejandro. Trae documentos y... Bueno, parece urgente. Sofía torció los labios. ¿Documentos? Seguro es otro trámite absurdo del banco. Dígale que espere. Pero yo ya estaba caminando hacia la puerta. En el pasillo, de pie junto a la pared, estaba don Evaristo, mi contador desde hace 15 años. Traje beige, camisa blanca impecable, lentes redondos y una carpeta gruesa bajo el brazo. Un hombre discreto, educado y letal cuando se trata de números. Llegué a tiempo, ¿verdad? Dijo con esa calma que desespera a los desesperados. Justo a tiempo, amigo, respondí. Entramos juntos a la oficina. Los ojos de todos se clavaron en él. Sofía intentó recuperarse. ¿Y este quién es? El contador de la empresa, dijo mi hijo incómodo. Papá lo contrató hace años. 15, corrigió Evaristo, abriendo la carpeta sin pedir permiso. Colocó los documentos sobre la mesa de juntas. Papeles perfectamente ordenados, sellos recientes, copias certificadas. Aquí está el estado completo de la compañía. Movimientos, declaraciones, registros, escrituras, los cambios notariales. Todo hasta la última semana, explicó. Sofía parpadeó. ¿Cambios? ¿Qué cambios? Evaristo sonrió apenas, como quien sabe que está por soltar un trueno. Don Alejandro actualizó la estructura legal del negocio hace un mes. Usted no estaba enterada. Sofía dio un paso al frente. ¿Qué hizo? Dígalo. Mi hijo estaba pálido. Pálido de verdad. Como cuando uno entiende que firmó algo sin leer o que confió en la persona equivocada. El inversionista cruzó los brazos. A ver, expliquemos todo antes de seguir perdiendo tiempo. ¿Qué significa este cambio? Evaristo abrió el documento principal y lo deslizó hacia él. Significa que la empresa ya no puede transferirse sin autorización expresa del propietario. Y el propietario sigue siendo él. Señaló mi nombre con el dedo. Sofía perdió el aire. Pero usted dijo que el negocio era de mi esposo. Siempre lo dijo. Siempre. Yo la miré con serenidad. Nunca dije eso. Solo dejé que ustedes lo creyeran. El silencio cayó como un martillazo. Mi hijo se sentó, derrotado. Sofía, en cambio, buscó quién culpar. Esto es una estupidez. Usted no puede hacer eso. El negocio nos pertenece moralmente. Evaristo levantó la vista y con una voz más firme que un juez sentenció. En los negocios, señora, la moral no firma papeles. El inversionista no pudo contener una risa breve, seca, incrédula. Bueno, eso explica por qué el banco bloqueó todo, dijo. Las nuevas medidas legales entraron en conflicto con las solicitudes que ustedes hicieron. Por eso las cuentas están congeladas. Intentaron mover fondos sin el dueño. Sofía se llevó ambas manos a la cabeza. No puede ser, no puede ser. Tenía todo listo para la expansión, las reuniones, las licencias. Necesitamos que firme para destrabarlo. Yo los observaba, observando cómo la soberbia se desarma cuando enfrenta un papel con un sello oficial. ¿Y por qué tendría que ayudarles? Pregunté. Mi hijo levantó la cabeza. Papá, por favor, si no firmas, perdemos todo. Lo miré con tristeza, con amor, con años de decepciones guardadas. ¿Todo? Pregunté lento. ¿O solo lo que crees que te pertenece? Sofía golpeó la mesa. Es su deber ayudar a su hijo. Deje de hacerse el mártir. Evaristo volvió a intervenir sin levantar la voz. Los inversionistas ya pidieron revisar el contrato que ustedes quisieron que él firmara hoy. Sofía se tensó. Mi hijo tragó saliva. ¿Qué tiene ese contrato? Preguntó uno de los inversionistas. Evaristo lo abrió. Cláusulas abusivas, transferencia total de autoridad, cesión de derechos y una nota final que, bueno, digamos que hubiera dejado al señor Alejandro completamente fuera del negocio. Todos los ojos se fueron hacia ella. «¡Yo no sabía!», mintió sin parpadear. «El banco nos dijo que era un proceso normal». El inversionista la fulminó con la mirada. «Señora, yo también sé leer contratos. No nos trate como idiotas». Y entonces, justo cuando el ambiente estaba ardiendo, sonó mi teléfono. Todos se quedaron quietos. Otros temblaban. Yo lo respondí con tranquilidad. «¿Sí?». Una voz conocida habló del otro lado. «Don Alejandro, ya está todo listo. ¿Le aviso cuando lleguen los nuevos dueños?». Sonreí. La mesa entera se estremeció. Evaristo cerró su carpeta.
Creo que es hora de que sepan la parte que falta, dijo él. Los ojos de Sofía brillaron de terror. Y eso apenas era el principio. Todos en la sala se quedaron petrificados. El aire se volvió tan denso que parecía que nadie podía respirar. Mi hijo entrelazó las manos, nervioso, sin saber si acercarse a mí o alejarse. Sofía, en cambio, dio un paso hacia atrás, como si hubiera visto un fantasma. ¿Nuevos dueños?, repitió uno de los inversionistas, con el ceño fruncido. ¿De qué está hablando? Yo mantuve el teléfono en la mano, todavía escuchando la voz al otro lado. Sí, ingeniero, respondió mi contacto. Llegarán en breve. Cuando guste, puedo presentar los documentos finales. Perfecto, dije con calma. Colgué despacio, guardando el celular en mi bolsillo, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. ¿Qué hiciste, papá?, preguntó mi hijo con la voz quebrada. Evaristo respiró profundo, acomodó sus lentes y abrió otra carpeta, una más gruesa, con sellos recientes. Señoras y señores, anunció con esa frialdad elegante que lo caracteriza. Hace exactamente 28 días, el señor Alejandro Torres firmó un acuerdo de fideicomiso. Un fideicomiso que transfiere la empresa a nuevos titulares, bajo condiciones que ustedes no cumplieron. Sofía soltó un chillido. ¿Cómo que nuevos titulares? Esa empresa es de la familia. De su familia no, respondió Evaristo sin alterar el tono. De la familia Torres. Y no todos aquí pertenecen a ella. El inversionista mayor levantó una ceja, interesado. ¿Quiénes son los beneficiarios? Evaristo señaló la carpeta y luego me miró, como pidiendo permiso. Asentí. El fideicomiso establece que, en caso de intento de despojo, fraude, presión o manipulación sobre el propietario, miró directamente a Sofía. La empresa pasará automáticamente al nieto legítimo del señor Alejandro, es decir, Matías Torres, de 8 años. El silencio se hizo absoluto, pero no un silencio cualquiera. Era un silencio que corta, que pesa, silencio de derrota. Mi hijo abrió los ojos. Mi hijo, Matías. Así es, respondió Evaristo. Él es el único beneficiario. Usted, su esposa y cualquier persona ajena al fideicomiso quedan excluidos. Sofía sintió que le arrancaban el aire de los pulmones. ¿Un niño de 8 años? No puede ser responsable de un negocio. Evaristo sonrió apenas. Y no lo será. El señor Alejandro queda como tutor y administrador hasta que el menor cumpla 18 años. Todo perfectamente legal, señora. Sofía se desplomó en la silla. Mi hijo se llevó las manos a la frente, tratando de procesarlo todo. Y los inversionistas, bueno, ellos parecían ver un espectáculo que no habían pagado pero estaban disfrutando. Uno de ellos chasqueó la lengua. Debe agradecer que su suegro salvó esta empresa. De haber firmado ese documento que ustedes traerían hoy, habrían perdido todo. Sofía se abalanzó hacia mí. Usted nos traicionó, viejo miserable. El inversionista la detuvo con una mano. Cuidado con su lenguaje. Ahora su suegro es la única razón por la que siguen aquí sentados. Yo me mantuve quieto. Ni un solo músculo de mi rostro cambió. No tenía que gritar. No tenía que humillar. Mi silencio era suficiente. No los traicioné, dije. Solo me protegí. Y protegí a quien sí me aprecia. Mi nieto. Sofía apretó los puños. No puede hacer esto. Evaristo se le acercó, tranquilo como un cirujano. Señora, ya está hecho. Notariado, aprobado, registrado. Este fideicomiso tiene blindaje legal. Ni usted, ni su esposo, ni ningún banco puede revertirlo. Uno de los inversionistas revisó los papeles y asintió. Todo esto es completamente válido. Perfecto. Podemos continuar la expansión sin ustedes firmando nada. Sofía se giró hacia mi hijo. Dile algo. Es tu padre. Te está robando lo que es tuyo. Mi hijo se quedó helado, porque por primera vez entendió que nunca había sido suyo. Sofía, dijo con la voz rota. Él puso todo esto solo. Él trabajó toda su vida. Nosotros nunca estuvimos aquí cuando lo necesitó. Ella lo empujó. ¡Cállate! No te atrevas a ponerte de su lado. El inversionista mayor se levantó. Bien, yo tengo junta en 10 minutos. Señores, procuren reorganizar su situación familiar. Y por favor, señora, miró a Sofía con severidad, recuerde que este no es su imperio. Nunca lo fue.
Salieron todos de la sala. Solo quedamos nosotros tres. Mi hijo, Sofía y yo. Ella me miraba con odio. Él, con vergüenza. Papá, yo, no sabía, susurró. Yo asentí suavemente. Lo sé, hijo. Nunca supiste. Nunca quisiste saber. Sofía golpeó la mesa una última vez. Esto no se va a quedar así. Evaristo respondió desde la puerta. Ya se quedó así, y nos dejó solos. Cuando salimos del edificio, el cielo ya estaba anaranjado. Guadalajara respiraba ese aire cálido que anuncia el final de un día difícil. En ese momento, recibí un mensaje. Solo 4 palabras. Ya estamos afuera. Sonreí. Porque al fin, el verdadero desenlace estaba por comenzar. Salí del edificio con pasos lentos, no por cansancio, sino porque quería darle espacio al silencio. Ese silencio incómodo que Sofía y mi hijo no estaban acostumbrados a soportar. Yo sí. Yo aprendí a hablar sin palabras desde muy joven. El mensaje seguía brillando en mi celular. Ya estamos afuera. Sofía caminaba detrás de mí, mascando rabia, como si buscara un público que no estaba para acompañarla en su berrinche. Mi hijo venía unos pasos más atrás, cabizbajo, derrotado, pero no por mí, sino por las decisiones que él mismo dejó que otros tomaran en su lugar. Cuando cruzamos la puerta principal del edificio, los tres nos detuvimos. Frente a nosotros había 2 camionetas negras, impecables, polarizadas, estacionadas de forma perfectamente alineada, y junto a ellas, de pie, con los brazos cruzados, estaba Luciano, un viejo amigo al que no veía desde hacía meses, pero cuya presencia siempre significaba que algo grande estaba en marcha. Al verlo, Sofía dio un respingo. ¿Quién es él?, preguntó, sintiendo que todas sus certezas se desmoronaban. Luciano, respondió él mismo, con una sonrisa apenas insinuada. Administrador del fideicomiso, representante legal y viejo camarada del señor Alejandro. Sofía abrió la boca, incrédula. ¿Administrador de qué? Del fideicomiso de Matías, contestó él. Yo superviso todas las operaciones y movimientos. Todo pasa por mí antes de que llegue a cualquier junta, banco o notaría. Mi hijo tragó saliva. Papá, ¿desde cuándo planeaste esto? Luciano intervino. Desde que empezaron a tratarlo como si fuera un mueble viejo que podían empujar de un lado al otro. Hace meses me llamó para organizar todo. Y hoy, solo estamos ejecutando lo que él firmó con absoluta claridad. Sofía perdió la paciencia. Esto es una locura. Usted está manipulando a un anciano y usando a un niño para quitarle el negocio a su propio hijo. Luciano se rió con suavidad, como quien escucha a una niña patalear. Señora, el único que manipuló aquí fue usted. Intentaron mover fondos sin autorización. Intentaron forzar una firma ilegal. Intentaron quedarse con algo que no les pertenecía. Se acercó a ella lentamente, lo suficiente para que entendiera quién tenía el control ahora. Y lo peor, humillaron al hombre que les dio todo. Sofía retrocedió un paso. Yo, sin prisa, me acerqué a mi hijo. Hijo, le dije, cuando eras niño siempre decías que querías ser fuerte, que no querías dejar que nadie te pisoteara. Y mira lo que permitiste ahora. Él apretó los ojos, conteniendo lágrimas que nunca habría dejado salir frente a su esposa. Papá, la regué. No te voy a mentir. Me dejé llevar. No supe ver. No quisiste ver. Lo corregí suavemente. Pero aún no es tarde para aprender. Sofía explotó. ¿Aprender qué? Él es un viejo. Tú eres el hombre de esta familia, debes ponerle un alto. Luciano soltó una carcajada clara, como si acabara de escuchar el chiste del siglo. ¿Un alto? Señora, él es el único aquí que no perdió la cabeza. El negocio sigue vivo gracias a él. El fideicomiso protege a su hijo. Y su nieto tendrá un patrimonio asegurado sin que usted pueda tocar un peso. Sofía, desesperada, buscó una salida emocional. Yo soy la esposa. Tengo derechos. No sobre lo que no construiste, respondí. La frase le heló el cuerpo, y a mi hijo también. Las camionetas se encendieron. Luciano abrió la puerta para mí. Vamos, Alejandro. Los nuevos inversionistas quieren verte. Y después, hay otra reunión pendiente. ¿Otra?, preguntó mi hijo confundido. Luciano sonrió. Sí, digamos que el señor Alejandro tiene un anuncio para la familia.
Uno que cambiará el rumbo de todo. Sofía se tensó. ¿Qué anuncio? Yo la miré por primera vez con verdadera firmeza. Uno que debí dar hace años, pero esperé por respeto. Ella tragó saliva. Mi hijo dio un paso hacia mí. Papá, ¿qué vas a hacer? Cerré la puerta de la camioneta antes de responder. Lo último que escucharon fue mi voz, suave pero definitiva. Algo que debería haber hecho el día que ella dijo que yo arruinaba el ambiente. Las puertas se cerraron. El motor arrancó. Y mientras nos alejábamos, Luciano se inclinó hacia mí. ¿Listo para el amanecer? Más que listo, respondí. Es hora de que vean quién soy, no quién creyeron que era. Porque al día siguiente, nadie en esa familia volvería a hablarme como si yo fuera un estorbo. La camioneta avanzaba por el malecón mientras las luces de la ciudad reflejaban en el agua, y por primera vez en mucho tiempo sentí que mi respiración estaba en paz. Luciano manejaba sin prisa, con esa serenidad que solo tienen los hombres que ya vieron demasiadas guerras empresariales como para alterarse por una más. Alejandro, dijo con tono bajo, ¿estás seguro de que quieres llegar tan lejos? Miré por la ventana. Las olas golpeaban suavemente la orilla. Recordé la voz de mi nuera diciéndole a mi hijo, que no venga, arruina el ambiente. Y recordé algo más doloroso. Mi hijo bajando la mirada, y no defendiéndome. No es que yo quiera llegar tan lejos, respondí. Es que ellos caminaron directo hacia esto sin entender que cada acto tiene un precio. Luciano sonrió, aprobando. Perfecto, porque mañana será un día largo. La primera parada no fue en el banco ni en la oficina de inversiones. Fue en mi casa. Mi casa. La había comprado hace 32 años, cuando mi esposa aún estaba viva y mi hija todavía era una niña que se escondía detrás de las cortinas cuando escuchaba la licuadora. Ahí estaban todos mis recuerdos, y ahí era donde pensaba cerrar este capítulo. Luciano abrió la puerta y dejó pasar a 2 personas más, la licenciada Mena y el contador Ortega, 2 profesionales silenciosos y meticulosos, los que siempre estaban conmigo cuando tenía que mover fichas grandes sin llamar la atención. Sofía ni siquiera sabía que existían. Señor Alejandro, dijo la licenciada, ya revisamos la situación del negocio que su nuera manejaba. Hay varias irregularidades. Lo imaginé, respondí. Pero quiero que mañana todo esté listo sin confrontaciones agresivas. Quiero que entiendan con papeles, no con gritos. Así será, aseguró Ortega. Aquí están los documentos que los dejarán sin argumentos. Los extendió sobre mi mesa, uno por uno. 1. El contrato original del negocio familiar, firmado por mí hace 17 años, donde decía claro que ningún cónyuge podía intervenir en decisiones financieras si no era accionista. 2. Las transferencias que hizo mi hijo sin permiso. Fechas, montos, destinos, todo documentado. 3. Los movimientos hechos por la familia de Sofía usando el negocio sin autorización. 4. El bloqueo automático que el banco había impuesto por seguridad, justo por las acciones de ellos. Yo asentí lentamente. Los papeles no mentían. Y lo mejor de todo, ellos no sabían que yo ya estaba enterado de cada uno de estos movimientos desde meses atrás. ¿Y el fideicomiso de Matías? Pregunté. Protegido, dijo Luciano. Nadie puede tocar un peso sin tu firma. Eso me dio tranquilidad. Mi nieto era lo único que no tenía culpa de nada. Casi a medianoche, mientras revisábamos la estrategia, mi celular vibró. Era mi hijo. No contesté. Necesitaba que sintiera el peso del silencio. Luego entró otro mensaje. Papá, Sofía está llorando. Dice que mañana tenemos que arreglar todo contigo. Te pido que no la ignores. Luciano lo leyó por encima de mi hombro. Tu hijo no entiende que esto ya no es entre tú y ella. Es entre ellos y la realidad. Sí, respondí. Pero mañana aprenderá. A la mañana siguiente, antes del amanecer, sonó el timbre. 3 golpes secos. Luciano abrió. Era mi hijo. Ojos hinchados, camisa arrugada, el cabello revuelto como si no hubiera dormido. Y detrás de él, Sofía, pálida, temblando, sin maquillaje, algo raro en ella. Apenas podía sostener su propia bolsa. Papá, dijo mi hijo con voz quebrada, necesitamos hablar. El banco dijo que sin ti, sin tu firma, todo queda congelado. No podemos mover ni un peso. No podemos pagar nómina. No podemos abrir la tienda.
No podemos. Yo solo lo observaba. Era impresionante cómo a veces la vida daba lecciones más precisas que cualquier sermón. Pásense, dije. Entraron, pero quedaban de pie, como si no tuvieran derecho a sentarse. Sofía fue la primera en quebrarse. Señor Alejandro, yo sé que no he sido la mejor con usted. Su voz se rompió. Pero por favor, ayúdenos. El negocio no puede perder un solo día más bloqueado. Una lágrima le cayó por la mejilla. Yo respiré hondo, muy hondo. Sofía, dije, ¿te acuerdas de lo que dijiste el otro día? Ella bajó la mirada. Que yo arruinaba el ambiente. Sus labios temblaron. Sí. Lo siento, yo no quería decirlo así. Lo dijiste exactamente como querías, respondí. Y está bien, porque ahora yo voy a decir algo exactamente como quiero. Sofía levantó la vista lentamente, con miedo. Entonces me acerqué, puse las llaves del negocio sobre la mesa y dije, con la calma más afilada del mundo, ¿no era yo quien arruinaba todo? Mi hijo cerró los ojos. Sofía se tapó la boca. El silencio fue brutal. Uno de esos silencios que rompen relaciones, ilusiones y máscaras. Pero esto aún no era el final. Todavía faltaba la parte que realmente los dejaría helados. Porque detrás de mí, la licenciada Mena ya estaba sacando un sobre sellado. Uno que llevaba guardando semanas. Señor Alejandro, dijo ella, es momento de que les muestre esto. Mis hijos nunca imaginaron lo que había adentro. Ni que esa misma mañana, yo ya tenía decidido quién se quedaría con el negocio. Y no era ninguno de ellos. El sobresellado que la licenciada Mena colocó sobre la mesa no era grueso, pero tenía un peso extraño. Un peso que no venía del papel, sino de lo que representaba. Sofía lo miró como si fuera una sentencia. Mi hijo, como si fuera una bomba a punto de explotar. ¿Qué es eso?, preguntó él, con la voz áspera por el cansancio y el miedo. La licenciada no respondió de inmediato. Primero me miró a mí, buscando mi señal. Asentí. Ella abrió el sobre con delicadeza y sacó un documento con sellos oficiales, timbres y mi firma al final. Luego, volteó el papel para que ellos lo pudieran ver. Esto, dijo, es el nuevo acuerdo legal del negocio. Mi hijo parpadeó varias veces. ¿Nuevo acuerdo? ¿De qué hablas? Ese negocio es mío, exclamó, dando un paso hacia adelante. No, hijo, contesté. El negocio siempre fue mío, legalmente. Tú solo lo administrabas. Mal, por cierto. Sofía cerró los ojos como si acabara de recibir un golpe invisible. La licenciada continuó. El señor Alejandro tomó la decisión, hace 2 semanas, de modificar la estructura de propiedad. Ya no está a nombre de usted, señaló a mi hijo, ni a nombre de la familia de su esposa, ni de nadie más que... Hizo una pausa calculada. El tipo de pausa que transforma el aire en tensión pura. Su nieto Matías. Mi hijo abrió la boca. Sofía dejó escapar un pequeño gemido ahogado. ¿Matías?, tartamudeó él. ¿Mi hijo? ¿El niño? Exacto, respondí, apoyando ambas manos en la mesa. Tu hijo. El único inocente en todo esto. El único que nunca me ha hablado con desprecio. El único que todavía me abraza sin vergüenza. Sofía retrocedió un paso, como si hubiera perdido el equilibrio. ¿Y qué significa eso?, preguntó ella, aferrándose a la esperanza de que aún hubiera un camino para evitar el desastre. La licenciada Mena acomodó sus lentes. Significa, señora, que el negocio no puede moverse, venderse, refinanciarse, explotarse ni utilizarse sin autorización directa del fideicomiso que el señor Alejandro creó a nombre de su nieto. Y ese fideicomiso, por ley, solamente puede ser administrado por el señor Alejandro mientras el niño sea menor de edad. Mi hijo apretó los puños. Sofía llevó la mano al pecho como si le faltara el aire. Yo los observé en silencio, no con odio, no con rencor, con claridad, porque en algún punto olvidaron algo esencial, que yo no era un adorno, ni un abuelo tonto, ni un viejo incapaz de defender lo que construyó con sus propias manos. No pueden hacer eso, dijo mi hijo desesperado. Es mi negocio. Yo lo levanté. No, hijo, dije con calma. Yo lo levanté. Tú lo administraste y dejaste que tu esposa metiera las manos donde no debía. Las compras sin justificar, los retiros sin registro, los préstamos escondidos. Todo está aquí.
Toqué la carpeta azul donde estaba la evidencia. Yo confié en ti, continué. Pero tú confiaste en alguien que trató a tu propio padre como basura. Sofía estaba roja, pero no habló. La vergüenza y el miedo tenían más fuerza que su carácter habitual. Entonces el banco... Mi hijo se frotó el rostro. ¿No va a desbloquear nada? No, respondió la licenciada. Y no lo hará hasta que el señor Alejandro firme. Y él solo firmará lo que beneficie a su nieto. No a ustedes. Otro silencio pesado cayó sobre la sala. Pero ahí no acababa todo, porque detrás de mí, el contador Ortega ya tenía preparado un folder negro. Lo puso sobre la mesa y lo empujó hacia Sofía. «Esto es para usted», dijo con firmeza. Ella lo tomó con las manos temblorosas. Lo abrió. Su rostro se volvió blanco. «¿Qué es esto?», susurró. «Las transferencias que usted hizo usando el negocio», respondió Ortega. «No solo fueron compras personales. También hay 3 depósitos a cuentas externas que no coinciden con ningún gasto autorizado». Sofía tragó saliva. Yo no sabía que no se podía», balbuceó. «La ignorancia no la salva», dijo el contador sin suavizar nada. «Si esto se presentara ante el SAT», hizo una pausa deliberada, «podrían acusarla de uso indebido de recursos». Mi hijo la miró con horror. «¿Qué hiciste, Sofía?» «Yo no sabía», gritó ella rompiéndose. «Solo quería ayudar a mis papás. Ustedes no entienden». Yo levanté la mano para detener la discusión. «Ya basta», dije con voz baja pero firme. «No vine aquí para humillar a nadie. Vine aquí para dejar las cosas claras y para que entiendan que sus acciones tienen consecuencias». Sofía lloraba en silencio. Mi hijo respiraba como si le faltara el aire. Yo suspiré y les di la única verdad que nadie quiere escuchar. Perdí a mi esposa hace 11 años y desde entonces ustedes eran la única familia que me quedaba. Los miré directamente, uno por uno. Pero una familia que solo aparece para pedir, mandar y despreciar, no es familia, es peso muerto. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por primera vez en mucho tiempo los vi sin máscaras, solo 2 adultos aterrados, enfrentando el eco de sus decisiones. Luciano intervino entonces, con voz neutral. «El señor Alejandro no quiere procesos legales, no quiere demandas, no quiere escándalos, solo quiere distancia y respeto». Mi hijo levantó la vista, desesperado. «¿Y el negocio? ¿Qué va a pasar con nosotros?». Caminé hacia la ventana. El sol comenzaba a entrar, dorando el piso. «El negocio seguirá funcionando», respondí. «Pero ustedes ya no tendrán acceso a nada». Volteé hacia ellos. «Tendrán que buscar trabajo, como cualquier persona, como lo hice yo toda mi vida». Mi hijo abrió la boca para protestar, pero se detuvo cuando vio la expresión en mis ojos. No había odio, no había ganas de revancha, solo final. «Papá», susurró, «¿de verdad ya no hay vuelta atrás?». «No», dije sin temblar. «No después de cómo me trataron. No después de cómo hablaron de mí frente a mi nieto. No después de que me llamaran estorbo». Me acerqué y coloqué mi mano sobre las llaves que estaban en la mesa. «Estas llaves ya no son de ustedes, y mi vida tampoco». Sofía rompió en llanto. Mi hijo se quedó sentado, sin saber qué hacer con sus manos. Cuando salieron de mi casa, ya no eran los mismos. El orgullo había muerto, la soberbia también, y lo que quedaba era puro silencio. Luciano cerró la puerta detrás de ellos. «Fue duro», dijo él, «pero necesario». Yo asentí. «A veces», respondí, «perder todo es la única forma de que entiendan lo que nunca valoraron». Y mientras guardaba de nuevo la carpeta con los documentos, supe que aún faltaba algo. Aún faltaba el amanecer, el momento exacto en que ellos descubrirían que no solo habían perdido el negocio, sino también el acceso a la casa de playa que creían suya. Ese sería el golpe final. Y llegaría antes de que saliera el sol. El amanecer llegó con ese tono gris rosado que solo tienen las madrugadas en la costa. Los pájaros apenas comenzaban a cantar cuando Luciano estacionó la camioneta frente a la casa de playa. Mi casa de playa. La que compré con mis propios ahorros. La que ellos creyeron que podían adueñarse sin vergüenza. ¿Listo?, preguntó Luciano, apagando el motor. «Listo», respondí, aunque en realidad lo que sentía no era emoción. Era una mezcla rara de cansancio, dignidad y una calma nueva que no recordaba haber tenido en años.
Caminamos hacia la entrada. La brisa olía a sal, a café recién hecho de algún vecino madrugador. Frente a la puerta, las cerraduras nuevas brillaban con descaro, como si quisieran recordarme la humillación de aquella tarde en la que intenté abrir mi propia casa y no pude. Pero ahora tenía algo más poderoso que una llave. Tenía la ley, tenía la verdad, tenía testigos, y tenía el valor de poner un fin definitivo a todo. Luciano sacó un folder negro y llamó a la patrulla que ya estaba estacionada discretamente a media cuadra. Los oficiales se acercaron despacio. «Señor Alejandro», dijo uno de ellos, «¿está seguro de proceder con esto?» «Más seguro que nunca». El oficial asintió y golpeó la puerta. Del otro lado se escucharon pasos, risas apagadas, el arrastre de sillas. Finalmente, la puerta se abrió, apenas unos centímetros. Era mi nuera. En cuanto me vio, dejó de sonreír. «¿Qué hace aquí?», preguntó con voz tensa. «Ya le dijimos que esta casa...» «No, señora», la interrumpió el oficial. «Esta casa legalmente pertenece al señor Alejandro Torres, según las escrituras registradas ante notario hace 4 meses. Hizo una pausa. «Ustedes están ocupando esta propiedad sin permiso». Sofía palideció. Pero mi esposo dijo que...». En ese momento apareció mi hijo detrás de ella. Traía la misma camiseta con la que había dormido, el cabello revuelto, y una expresión que mezclaba sorpresa con miedo. «Papá, ¿qué está pasando?». Yo lo miré con serenidad. «Lo que debió pasar desde el principio. Esta casa no es tuya, tampoco de tu esposa, y mucho menos de tu suegra. La compré yo, y ustedes cambiaron las cerraduras sin permiso. Eso se llama invasión de propiedad privada». Luciano le entregó los documentos al oficial, quien comenzó a leerlos en voz alta. Cada palabra era un golpe que caía justo donde debía. «Contrato de compraventa a nombre del señor Alejandro Torres. Aviso de privacidad registrado. Pago total en una sola exhibición. Factura de instalación de cerraduras ajenas sin consentimiento». Mi hijo tragó saliva. Sofía empezó a temblar, y entonces, desde la sala, se escuchó una voz familiar. La suegra, la misma que me había dicho: «Esta ya es nuestra casa, don». Salió con una bata de flores y un café en la mano, con la seguridad de quien cree tener la razón siempre, hasta que la realidad le da un empujón hacia el vacío. «¿Qué tanto escándalo? Algunos estamos descansando», dijo. Cuando me vio frunció el ceño. «Usted otra vez». «Mire, señor, ya le dijimos que esta casa...». El oficial la detuvo con una mano levantada. «Señora, le pediré que no continúe. Ustedes no tienen ningún derecho sobre esta propiedad. Tendrán que desalojar ahora mismo». La taza le tembló tanto que el café se derramó sobre su bata. ¿Desalojar? ¿Ahorita? Pero si aquí está toda mi familia». «Es correcto», respondió el oficial. «Tienen 10 minutos para sacar únicamente sus pertenencias personales. El resto será inventariado como propiedad del dueño legítimo». Mi hijo se llevó ambas manos al cabello. «Papá, no puedes hacer esto». Lo miré con tristeza. No alegría, no venganza, tristeza. «Hijo, tú pudiste detener esto desde el primer día. Pudiste decir: esa casa es de mi papá, respétenlo. Pudiste detener a tu suegra cuando me habló como si fuera un perro callejero. Pudiste decir: no cambien las cerraduras. Pudiste...». Me detuve. Sentí un nudo en la garganta. Pero seguí. «Elegiste no hacerlo. Y las elecciones tienen consecuencias». Mi hijo bajó la cabeza. Por primera vez en años parecía realmente pequeño. Sofía lloraba en silencio. Su madre corrió al interior a empacar apresurada. El oficial volvió a hablar. «Les sugiero apresurarse. El desalojo será inmediato». Mientras ellos juntaban sus cosas con prisa y sin orden, yo caminé hacia la puerta principal. Deslicé mi propia llave, esa que ellos pensaban que ya no servía, y la cerradura nueva respondió con un clic perfecto. La casa me recibió con olor a madera, a brisa marina, a lo que realmente era mío. Luciano se acercó. «¿Estás bien?». «Sí», respondí. Por primera vez en mucho tiempo. Mi hijo salió por última vez, cabizbajo, derrotado, sin orgullo, sin argumentos. Cuando pasó junto a mí, levantó los ojos apenas un segundo. «Perdón, papá, no pensé que fuera a llegar a esto». «Ese fue el problema», dije. «Nunca pensaron, ni en mí, ni en mis límites, ni en lo que merezco».
Cuando se alejaron por el camino de arena, la suegra alzó la voz, furiosa. «Esto no se va a quedar así. Nos las va a pagar». La miré sin enojo, sin sobresaltos. «Señora», respondí, «yo no cobré nada. La vida fue la que les pasó la factura». Ella abrió la boca para contestar, pero no salió ningún sonido. Luciano cerró la reja. El sonido metálico marcó el final. Ya solos, me quedé mirando el mar. La luz dorada comenzaba a tocar el agua. El cielo se abría como si hubiera estado esperando este momento. Respiré hondo, muy hondo, y por primera vez en años sentí que ese hogar finalmente me pertenecía también por dentro, no solo en los papeles. «Alejandro», dijo Luciano, poniendo una mano en mi hombro, «a veces perder gente es la forma más clara de reencontrarse a uno mismo». «Sí», respondí, «y esta vez no perdí. Gané paz». Nos quedamos ahí, en silencio. El tipo de silencio que ya no pesa, el que libera. Yo, un hombre que cargó toda la vida con trabajo, decepciones, pérdidas y responsabilidades, finalmente podía tener un amanecer que no se sintiera robado. Porque al final entendí algo que había ignorado durante años. No es malo quedarse solo, malo es quedarse rodeado de quienes no te valoran. Y ese amanecer fue mío.